ubicamos como somos la principal institución que fomenta y promueve la ciencia y la tecnología en la Argentina, financiamos los recursos humanos y las becas, publicamos y tratamos de contribuir al desarrollo nacional. Y la verdad que ese discurso puede andar bien para una presentación institucional, tal vez algún funcionario del Estado que quiera entender qué hace exactamente el CONICET. Pero cuando nosotros vamos a hablar con un empresario o alguien que está buscando una solución tecnológica, es decir, uno de nuestros principales interlocutores o clientes dentro de las oficinas de vinculación, bueno, el CONICET es la principal plataforma que tiene el país en investigación y desarrollo. Es la plataforma más grande que tiene el país, no solo por sus capacidades, sino por la cantidad de tecnologías. Obviamente esto no quiere decir que el CONICET lo sea solo, porque como muchos de ustedes sabrán, el CONICET en realidad lo podemos ver como una red. Nosotros articulamos con todas las universidades y organismos de ciencia y tecnología del país. Solo con la Universidad Litoral tenemos 3 instituciones de doble pertenencia, pero de los 240 que tenemos, el 90% son de doble pertenencia. Y no solo ahí están solamente el 60% de los 10.000 investigadores del CONICET. El otro 40% están sueltos en facultades, departamentos, el Servicio Meteorológico, el Instituto Nacional del Agua, la CONEA, etc. Es decir, que el CONICET es una gran plataforma también para acceder al sistema científico-tecnológico, porque las cosas que hacemos no las hacemos solos, las hacemos en conjunto. Y ahí muchas veces cuando hablamos con los empresarios ya cambia la cara, ¿no? Porque ellos lo que están buscando no es saber que tenemos 10.000 investigadores o 240 institutos. Ellos lo que quieren saber es si podemos resolver o si tenemos una tecnología a la cual ellos pueden aportarle o le puede aportar valor a su negocio, perdón. Entonces, básicamente esto es lo que les comentaba recién. Nosotros, y retomando un poco lo que comentaba Fernando hoy más temprano, del iceberg, ¿no? Acá están algunas de las cosas que tiene el CONICET y que lo transforman en una gran plataforma de I+D o de soluciones tecnológicas. Capacidades de desarrollo tecnológico, hicimos un ejercicio en la oficina hace poco para tratar de contarlas. ¿Cuántas son las capacidades? Capacidades es algo un poco sólido, medio fluido. ¿Qué es una capacidad de un investigador? Es difícil catalogarla, es difícil estructurarla. Sin embargo, hicimos un intento en el CONICET, utilizando un instrumento bastante potente que tenemos, y llegamos a la conclusión de que tenemos unas 45.000 capacidades. Básicamente los investigadores se autoclasificaron y nos dio 4,5 capacidades cada uno. Y sin embargo tenemos 167 tecnologías, ¿no? La tecnología, que es lo que se ve, la punta del iceberg de todo lo que tenemos. Y es un poco la estructura que comentaba recién en la presentación, de cuánto es la relación de las capacidades en relación a las tecnologías en países como el nuestro. Hace poco Thomson Reuters, que muchos conocerán, generó un informe para los países del G20 de cuál es su perfil científico-tecnológico. Científico por la publicación y tecnológico basado exclusivamente en patentes. Y es muy interesante ver el perfil que tienen Argentina, México y Brasil versus el resto de los 17 países del G20. Y no solo por compararnos con Estados Unidos, Europa o Corea, que uno trata de parecerse a ellos, sino también comparándose con Australia y Sudáfrica. Si nosotros comparamos nuestros países, México, Brasil y Argentina se destacan porque en el ranking de organizaciones que patentan cosas originales hechas en el país, saquemos las patentes que no son prioridades del país, son todas instituciones públicas, con alguna excepción. En el caso de Argentina está el CONICET, sigue la Universidad Litoral, etc. En cambio, si nosotros miramos Estados Unidos, son todas empresas. Corea, todas empresas. Bueno, uno dice Australia, un país que tal vez no hubiéramos podido parecer, todas empresas. Sudáfrica, que es más parecido, todas empresas. Ahí hay una diferencia muy importante y refiere a la estructura de nuestro sector productivo, y eso repercute, tal vez piensen que tiene que ver en el discurso y el esfuerzo que tenemos que hacer. El señor Enrique decía que no nos conocen, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por comunicar, y es verdad que tenemos que reaccionar. Probablemente la política pública nos exceda en este punto y haya que hacer un esfuerzo desde el lado productivo para que nos traccione, pero mientras tanto lo que nosotros podemos hacer es tratar de enfocar nuestra comunicación y hacer el marketing para tratar de que las empresas nos conozcan. Algo que nosotros siempre le decimos a la red de oficinas que tenemos en el territorio es: si nosotros quisiéramos lograr algo a mediano plazo, ¿qué sería? No necesariamente cuando nos juntamos a hacer un encuentro tecnológico, una ronda de tecnonegocios, cerrar todos los convenios que podamos, la transferencia. Sí, eso está bien, pero en realidad lo que nosotros queremos
que pase primero es que cuando se despierte un empresario y tenga una idea para hacer una cosa, pero esa solución no existe, piense que el CONICET, la Universidad del Litoral, el sistema científico es donde tiene que ir, y esa es la puerta que tiene que ir a tocar. Si nosotros cumpliéramos eso, es una gran cosa. Yo siempre le hago esta pregunta, que hice al principio, cuando tengo un interlocutor, sea una gran empresa o una pyme, le digo, ¿qué es para vos el CONICET? Y muchas veces me dicen, y hace poco, la semana pasada estaba en una reunión y me dijo, son los científicos, yo los tengo ahí arriba. Somos los que podemos brindar las soluciones tecnológicas a los problemas que tiene la empresa o generar tecnologías que tienen impacto global, como algunas de las que tenemos acá con la Universidad Litoral, que dan la base tecnológica a empresas que valen cientos de millones de dólares. Bueno, como decía, 5.000 capacidades, 2.500 servicios. Otro de los temas es, por ejemplo, para que tengan un orden de magnitud, el CONICET prestamos 10.000 servicios tecnológicos por año y licenciamos 10 patentes por año. Ese es un poco el perfil de nuestro país. Tenemos unas 20 empresas de base tecnológica en los últimos años y 23.000 personas que se dedican todos los días a generar conocimiento, que también es la base de nueva tecnología. Y esto es lo que les comentaba. Nosotros, el ADN un poco del CONICET es hacer las cosas en conjunto. El 90% de lo que hacemos todos los días es conjunto. Y eso es un desafío para cuando hacemos el marketing, porque nosotros decimos, esto es un desarrollo CONICET, Universidad Litoral, CONICET, CONEA, CONICET, UBA. Siempre tenemos un socio con el que después nos tenemos que sentar a acordar las condiciones, y a veces no somos dos. Hemos estado sentados en una misma mesa de negociación, 3 instituciones junto con la empresa del otro lado, para cerrar algo, y se cierra. Implica un esfuerzo, pero se cierra. Después de pensar qué es el CONICET, y pensar que no siempre hablamos para el mismo público, y tenemos que transmitir el mensaje que no es mentirle a la empresa, o a la ONG o el organismo del Estado que busca nuestra capacidad, nuestra tecnología, pero es dirigir el mensaje al público adecuado. ¿Qué hacemos nosotros en la DBT? Bueno, en la Dirección de Vinculación Tecnológica del CONICET, no por las abreviaciones. Nosotros vinculamos, tratamos de tender los puentes entre los dos sistemas. Y como decían recién en la presentación, los dos sistemas tienen una estructura de incentivos totalmente distinta. En el sentido de que para la ciencia lo que se valora es la originalidad y en la empresa es la rentabilidad. La originalidad vale porque genera un monopolio provisional, si tenemos una patente, que hace que las cosas, la empresa se pueda apropiar de esa renta. Pero la originalidad por la originalidad sola está bien para el mundo científico, para el mundo de la empresa no corre. O lo mismo si pensamos en el Estado. Fenómeno. La originalidad vale si me hace hacer una mejor política pública o prestar un mejor servicio público. Si no, todo bien, pero no. Estos mundos hay que encontrarles las formas en que, como si fuera un diagrama de Venn, hay una parte que se solapa. Y nuestro trabajo es encontrar que ese solapamiento de los dos mundos sea lo más amplio posible. Este es un trabajito que hicimos a principio de año con los chicos de la oficina. Hoy es mucho más complejo que esto, pero esto era a principio de año. ¿Cuál es el diagrama de flujo de todos nuestros procesos de vinculación? No lo miren porque es muy aburrido, pero la realidad es que nosotros no empezamos por un lado o empezamos por el otro. No empezamos solo cuando tenemos un resultado, un formulario de divulgación de invención, una solicitud de patente, hacemos la Technology Card y la llevamos a las ferias y a las empresas. Y tampoco empezamos solamente cuando viene una empresa con una demanda. El proceso de vinculación es extremadamente complejo y hay que superar todas estas barreras que decía, ¿no? Y también en última instancia se trata de crear confianza. Recién Enrique decía, la empresa viene con un servicio, si va bien, después quiere una asistencia técnica y si va bien, tal vez quiere hacer convenios de investigación y desarrollo. Pero eso es real. Nosotros en el CONICET tenemos muchos de esos proyectos que nosotros le pusimos un título como el Sendero de Innovación. Y le prestamos atención porque los que empiezan por ese sendero en general generan un vínculo de largo plazo con el CONICET. ¿Y esto por qué? Porque la vinculación no es automática, no es un proceso lineal. Hace poco nos hicieron repasar una serie de proyectos que hay en el CONICET que se habían escrito y se desprende de los proyectos que muchas veces desde el mundo científico vemos como que la vinculación es casi una consecuencia necesaria, ¿no? Una teoría del derrame. Se va a derramar, una vez que nosotros generamos conocimiento, una parte se va a derramar. No pasa. La vinculación necesita de mucho esfuerzo. Y anoche lo hablábamos en la cena. Una licencia puede llevar un año.
porque nos estamos tratando de entender, la empresa está tratando de entender cuál va a ser el negocio. Nosotros estamos tratando de entender si eso que protegimos lo protegimos suficientemente amplio, si tenemos que hacer un esfuerzo más, cómo es la estrategia de patentes para hacerlo perdurar y que eso termine siendo un producto rentable. Y esto requiere de esfuerzo, y el esfuerzo es el que nosotros hacemos en vinculación. Como les decía, nosotros trabajamos con estructuras de incentivo distintas, y no solo el mundo empresario, muchas veces nos centramos en ese porque en CONICET el año pasado trabajamos en vinculación tecnológica con 1.400 clientes contratantes, es decir, que al menos pagaron una factura. Hay otras cosas que hacemos sin cargo para organizaciones de la sociedad civil o el Estado, pero 1.400 que pagaron algo para trabajar con el CONICET. Bueno, de esos 1.400, 1.000 son empresas, entonces por eso muchas veces hablamos de la empresa. Ahora, tienen estructuras de incentivos totalmente distintas. Las ONG, el voluntarismo, el bien común, quieren resolver, el Estado, prestar un servicio al ciudadano y a los habitantes del lugar, y la empresa ganar dinero. Y nosotros hacer cosas originales, porque en general, después la evaluación de los investigadores en su carrera de investigador tiene que ver con esa originalidad. Si bien se generan instrumentos como proyectos de desarrollo tecnológico y social, el corazón del sistema científico, no solo en Argentina, sino en muchas partes, sigue siendo la publicación. Y la publicación de cosas originales. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular más con este cúmulo de dificultades que le vengo comentando? Bueno, el marketing tecnológico, por ponerle un nombre a muchas cosas que hacemos, es básicamente una herramienta para la construcción de más vinculación. Los dejo para que lean el trabajo que hizo o lideró la Universidad del Litoral con el consorcio que conformaron, pero básicamente si ustedes van a la definición y la repiensan un poco de las que presenta ahí la universidad, básicamente hay una cuestión muy importante del marketing, y es que los que estamos en vinculación tenemos que liderar el proceso, en el sentido de ser protagonistas y tener un rol proactivo, de poner la tecnología en valor, es decir, en un valor que sea el discurso que tiene que entender nuestro interlocutor clave, y apostando a crear valor en base a la necesidad del otro, no de algo que nosotros queremos y le queremos vender a alguien que no le interesa en absoluto. Tenemos que entender lo que esa persona necesita, ese cliente nuestro necesita, a fin de crear un lazo duradero, porque después de todo nosotros a veces nos gusta crear vínculos con las empresas. Nosotros, hoy mencionaba el caso de Sancor, de Eduardo, ¿no? 1988, una empresa con la que todavía hoy trabajamos, y con empresas que salieron de Sancor que seguimos trabajando. A eso apostamos nosotros, porque si queremos fortalecer la base competitiva de una empresa a largo plazo, nosotros queremos construir un vínculo y que las cosas salgan del CONICET, nosotros apostamos a construir esos vínculos de largo plazo. Entonces, si queremos construir esos vínculos, tenemos que pensar, cuál es nuestro producto y nuestro público. Es la empresa, es el Estado, es la ONG. Bueno, en el CONICET tenemos un mandato del directorio que no solo hacemos transferencia con empresas, hacemos transferencia con el Estado, organizaciones de la sociedad civil, es decir, hacemos un montón de otras cosas que tal vez en algunas otras oficinas, como en la Universidad de Oxford, se centralizan ICIS, solo licencias en empresas de base tecnológica. Eso impone un desafío de gestión bastante importante y también desde el punto de vista del marketing, porque implica hablarle a muchas personas distintas y no hay que hablarle igual. Hay que segmentar el discurso, hay que saber lo que uno tiene, saber lo que el otro quiere y crear valor en ese nicho que se genera. Y también algo que no hablamos, pero en realidad nosotros en las oficinas de vinculación no tenemos un cliente que está afuera, muchas veces somos los únicos, por lo menos en el CONICET somos de los pocos que le hablamos a un cliente externo, sino que también tenemos uno adentro. Y el investigador es fundamental. Si no tenemos a los investigadores, no generamos confianza con ellos, no trabajamos con ellos en ver que la empresa se mueve en una estructura de incentivos que no es la misma que nosotros, y eso no implica que esté mal y que esté bien, sino simplemente que son mundos distintos y que hay un espacio para interactuar y hay que buscar ese espacio donde las dos visiones, bueno, tienen un objetivo común, que es sacar un producto, una línea de productos, una plataforma de servicios, una empresa de base tecnológica. Pero si no tenemos de alguna manera un marketing interno respecto a los investigadores, de trabajar con ellos, que conozcan nuestra normativa, de cuáles son los mecanismos, de facilitarles los procesos, como decían hoy en la mañana también, las cosas no van a funcionar solo si le hablamos a la empresa, porque atrás
todo lo que nosotros hacemos justamente trabaja con un público que está afuera, pero necesitando de otro que está adentro. Y esos investigadores tienen que tener confianza en lo que nosotros hacemos y en nuestras capacidades. Entonces, si ustedes van a la página nuestra del CONICET, van a ver que está dividida en vinculación para la industria y la sociedad y vinculación para los investigadores. Y si se tienen tiempo de leer un ratito, van a ver que el lenguaje es totalmente distinto, porque las preguntas que tenemos que responder son totalmente distintas y de los que los tenemos que convencer son cuestiones totalmente distintas. Entonces hay que dedicar, pensando en lo que nosotros tenemos, lo que necesitamos, el mensaje para cada público. Y después no solo alcanza con diferenciar nuestro público interno y externo, como les decía, la sociedad es un gran conjunto que se puede dividir en subconjuntos que tienen distintas necesidades y tienen incentivos distintos y tienen metas y quieren resultados distintos. Esta es otra parte de nuestra página donde ustedes ven que hay dos programas particulares, que son gobiernos locales y el programa de ciencia y justicia, que son dos públicos que el directorio del colegio quiere atender, que son totalmente distintos de las empresas y necesitamos tener un mensaje específico. Tan específico que en realidad tenemos equipos específicos abocados. Abajo es lo más clásico que podríamos tener en una oficina de transferencia, donde están nuestras technology cards que desarrollamos para que las empresas tengan la información que es pública para entender de qué tecnología se trata. Y no solo se trata de generar canales distintos para públicos distintos, sino también de generar un material particular para distintas cosas. Lo que está más acá a la derecha son cómo nosotros estamos preparando para mostrar nuestras capacidades en el CONICET, que todavía no está público, tenemos un beta que estamos probando adentro de la oficina. Las technology cards, que es una forma de transmitir que está bastante estandarizada en todo el mundo. La información breve y concisa en una carilla de una patente que puede cards, que es una forma de transmitir que está bastante estandarizada en todo el mundo. La información breve y concisa en una carilla de una patente que puede generar una empresa de base tecnológica, una línea de producto que valga millones de dólares en una carilla, porque las empresas tampoco tienen mucho tiempo para andar leyendo la literatura conjunta del grupo de investigación que ha trabajado. Y finalmente la de servicio, que es muy concreta y resumida. Ya termino. Bueno, al final, otro de los puntos importantes es que generar una identidad. Nosotros en el CONICET estamos tratando de generar una marca, no es distinta, asociada al CONICET, que va en los productos, ¿no? Que tenemos una identidad y nos reconozcan por lo que hacemos. Y en la medida de lo posible, si podemos recurrir al conocimiento experto en marketing y demás, mejor. Pero como también dijeron, nosotros en toda la oficina somos 50, no hay ni uno que sea especialista en marketing. Bueno, finalmente, el último punto es la cercanía con la gente con la que trabajamos. No alcanza con tener la mejor página web, los mejores discursos, los mejores formularios si no estamos cerca. Es totalmente distinta la experiencia, ustedes lo han comprobado, de trabajar a distancia que cerca. Por eso el CONICET desarrolló 17 oficinas. Acá tenemos a los chicos que están acá, a Lucía, a Daniela y Guillermo. Pero en todo el país para estar cerca del territorio y de los investigadores, saber qué hacen los investigadores y saber qué necesita el territorio. En este sentido, lo más importante, más allá del marketing, es el equipo que está detrás, trabajando para llevar estas cosas adelante. Entonces, en resumen, identificar qué y para quiénes, identificar qué canales, identificar qué material, tener una identidad reconocible y tener un gran equipo de trabajo que todos los días tiene que salir a la calle. Bueno, finalmente, como una interpretación de qué puede ser el marketing tecnológico, es una herramienta para construir relaciones densas, sólidas y basadas en la creación de valor entre nosotros, la oficina de vinculación, y en este caso para el CONICET, la sociedad, las empresas, las organizaciones y los investigadores que tienen que seguir trabajando con nosotros. Les agradezco y disculpen.